entre todos. Y tengo un montón de cosas. Bien, el coloquio era así. Pasemos para acá, perfecto. Nos dicen que hay un juego donde una jugada, dice, se considera perfecta si un jugador obtiene el máximo puntaje posible. Sí, o sea, era ver el concepto de objeto, pero bueno, había que leer mucho código que hizo otra persona para entender qué era lo que nos estaban pidiendo. Pero eso pasa mucho si ustedes van a ir a algún lugar a trabajar y ya va a haber código escrito. Entonces lo más probable es que tengan que leer el código de otra persona. Son muy raros los casos donde se inicia desde cero el proyecto. O sea, ustedes se acoplan a un proyecto ya que ya comenzó y van a tener que leer código de otra persona. Y esa es la dificultad. Porque no todos pensamos lo mismo, no todos escribimos el mismo código, no todos usamos la misma estrategia, entonces ahí radica la dificultad. Entonces, está buena la práctica. Entonces, bueno, básicamente era un juego en donde se tiraban dados y cuando se obtenía una jugada perfecta, o sea, donde todos los dados salían con 6 6 6 6 6, era como que se ganaba. Y se perdía y a cambio se perdía el siguiente turno. En base el juego era así. Pero lo que nos pedía a nosotros el ejercicio era crear los getters y los setters de la clase de jugador en caso de que correspondan, crear el método tirar, instanciar 4 jugadores y hacerlos jugar, y mostrar la lista de posición del juego. Nos pedían 4 cosas. Entonces, cuando íbamos a ver el código, veíamos que tenía una clase del dado, donde iba a tener un solo método tirar, donde aquí teníamos que crear el método tirar. Luego teníamos una clase jugador, donde íbamos a tener los distintos jugadores para instanciar, donde tenía los atributos del nombre, los puntos y el turno. Teníamos la clase jugar, el método jugar, perteneciente a la clase jugador, donde básicamente hacía tirar los dados y iba sumando los puntos. Y retornaba algún valor para saber si ganaba o si perdía el turno o así. Luego teníamos la clase de juego, en donde acá se iba a englobar los jugadores, el dado, la cantidad de jugadas que iba a tener el juego. Entonces íbamos a tener las jugadas, que iba a ser la cantidad de jugadas que iba a tener el juego. Íbamos a tener los jugadores, que como pueden ver es una lista, donde iba a tener el listado de los jugadores que iban a participar del juego. Un dado, que iba a ser una instancia de la clase dado, y aquí es donde te decía Néstor que las instancias son o en el programa principal o adentro de un objeto, pero llamando a otro objeto, no instanciando su propio objeto. Entonces acá, como Claro. ves, instancia una clase de tipo dado, pero que dado está afuera. Eso sí se puede hacer. Ah, claro, Y después un correcto. atributo, ¿cómo? No, correcto, correcto, es Ah, así, bien, es sí. así. Bien, y después teníamos la lista de ganadores, donde íbamos a ir almacenando los ganadores del juego. Entonces después, clase juego, también tenía un método jugar, pero este era el método jugar de todo el juego. Acá solamente era el juego de un jugador, la tirada de dados de un jugador, mientras que acá iba chequeando todo el juego. O sea, que todos los jugadores vayan jugando, actualizando la lista de ganadores, etcétera. Y luego un método que era mostrar posiciones, donde solamente iba a mostrar los jugadores. ¿Hasta ahí se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Bien, eso era entender el juego. Ahí está, ahí te vi, Santiago. Te paso la nota por el chat. Santiago. Listo. Entonces ya tengo uno. Ahí. ¿Quién más falta? Bueno, espero. Bien, entonces volvamos al ejercicio. Dice, empecemos por el 2 porque está aquí. Crear el método tirar. Entonces, venimos acá y me dice que acá, en este bloque, tengo que poner el código. Me dicen el inicio del código y el fin del código. Entonces, aquí adentro yo tengo que definir lo que tiene que hacer el método. Y aquí, chicos, era, no sé si muy simple o había que pensar un poco, pero básicamente había que simular las tiradas de los dados. Un dado, el común, el que usamos siempre, tiene 6 caras.
es solamente tirar un dado y que me salga un valor entre 1 y 6. Y eso ¿con qué lo podíamos hacer o simular? Random. Usando un random, exactamente. Podíamos usar un random para hacer la aleatoriedad de los números. Y así simular lo que es el dado. Entonces yo acá podría hacer un import del random. Lo podrían hacer acá dentro de la clase, lo podrían hacer afuera. Lo di como válido de las dos formas. Lo voy a hacer acá adentro para que quede dentro del método. Voy a importar el random. Y lo único que voy a hacer es retornar el número aleatorio, o sea, random.de_rand_int entre 1 y 6. Entonces, este método me va a devolver un número aleatorio entre 1 y 6. Y ahí ya tengo definido el método tirar. Era solamente eso esto. Bien, ya tenemos el segundo inciso hecho. Vamos al primero. Crear los getters y setters de las clases jugador, dice, en caso de que corresponda. Algunos crearon dos, algunos crearon todos los getters y los setters. A los dos les di válido, no hay problema. Pero según los únicos necesarios que eran, era el getter de puntos y el getter de nombre. Pero igual si hicieron getters y setters de todos, igual los di válido. Entonces lo único que había que hacer acá era empezar a definir los getters, que era con el decorador, el nombre del atributo, el objeto, y adentro hacíamos un return de cell, punto y bajo puntos, y luego necesitaba el otro getter, que iba a ser del nombre, paso el objeto, y adentro hago un return de cell, punto y bajo nombre. Con estos dos ya tenía hecho el primer inciso, que eran los getter y setter de la clase jugador. Solamente necesitaba los getters. Si hicieron lo otro, también estaba bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Fácil, profe, fácil. Yo no lo hice. Bien. Y después los últimos dos, el instanciar 4 jugadores y hacerlos jugar y mostrar las posiciones de juego. Bien, ya vemos eso. Por ahí las observaciones que vi era cómo hacer, cómo invocar los métodos de los objetos o cómo iniciarlos, que ya por ahí se confundieron muchos, que intentaban llamarlos con la clase directamente o dentro de la propia clase lo intentaban iniciar al juego. Por ahí hubo mucha confusión en eso. Con ese, chicos, nosotros definimos la clase, adentro definimos los atributos, los métodos, y en otro lado usamos esas cosas. Eso es como algo que está ahí y desde afuera del programa principal o desde otro objeto los invocamos. Y para invocarlos primero hay que instanciarlos, o sea, hay que crear el objeto y luego recién podemos usar sus atributos, acceder a sus atributos a través de los métodos. En eso sí vi bastante confusión. Y lo otro también, el momento de la instanciación de objetos, vi mucha gente que instanciaba los objetos ya dentro de los propios objetos, o sea, abajo nomás acá de la clase jugador, empezaron a instanciar jugadores. Recuerden, chicos, la instancia se hace fuera para el programa principal o desde otro objeto, no desde el mismo. Entonces, por ahí cuando compilaban, ya también les tiraba error porque no era el momento de instanciar el objeto aquí adentro de la clase jugador. Esas fueron las dos cosas que vi en la mayoría de los que vi mal. Entonces, bien, volviendo, definimos las clases, acá tenemos las clases. Entonces, siguiendo con el ejemplo, era instanciar 4 jugadores y hacerlos jugar. Entonces, veníamos. Acá le voy a poner programa principal. Entonces, tengo que instanciar 4 jugadores. Entonces, yo voy a instanciar, por ejemplo, a Fernando, que va a ser del tipo jugador, y le voy a pasar el nombre. Yo me vengo a jugador y veo que tiene un constructor que solamente recibe el nombre como parámetro. Entonces, por eso le paso Fernando
como parámetro. Puedo hacer otro jugador, no sé, le pongamos Ezequiel, que va a ser también de la clase jugador. Y le paso el nombre por parámetro. Puedo hacer otro jugador, no sé, le pongamos Jorge. Le voy a poner Jorge. Y otro jugador, por ejemplo, Joana, que va a ser de la clase jugador. Y le paso como parámetro el nombre. Entonces, como ven, yo acá fuera del programa principal instancio las clases. Como instanciaba la clase, a una variable le asignaba un objeto y para invocar, instanciar el objeto es ponía el nombre de la clase y por los parámetros le pasaba los parámetros necesarios. En este caso el nombre. Bien, hasta ahí ya hice la mitad del inciso 3. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, muy bien. Bien. Después me dice que tengo que hacerlo jugar. Entonces yo voy a juego, veo la clase juego. Bien, perfecto. Para iniciar una clase una instancia de la clase juego, o sea, crear un objeto de la clase juego, yo tengo que pasarle las jugadas y tengo que pasarle la lista de jugadores. Donde las jugadas, O sea, primero instanciarlo. primero hay que instanciar el juego, exactamente, primero hay que crearlo al juego. Entonces yo vengo acá y reviso, vengo, leo el código. Bien, acá para instanciar un juego necesito pasarle la jugada. Que según el código acá que yo veo en esta parte que dice for jugada in rango de 6 jugadas, yo sospecho que es un entero y que me va a dar con la cantidad de turnos que tienen que jugar todos los jugadores. Yo sospecho eso, porque en ningún lado me dice que tienen que ser enteros, pero por lo que yo leo en el código que hizo otra persona, sospecho eso. Ven acá dice for jugada in rango de cell.jugadas. Entonces quiere decir que acá adentro hay un entero para que me pueda armar un rango. ¿Se entiende, chicos? Claro, Entonces, intuitivamente te das cuenta que es un entero, pero bien podría ser en otro tipo de programa un real, un float. sí, depende de lo que se esté resolviendo, pero por eso hay que leer Claro, el código. Pero de entrada yo por esta línea sospecho que es un entero. Porque acá el rango necesita recibir enteros, entonces esto me tiene que devolver un entero. Tiene que tener almacenado un entero ahí. Entonces, bien, y el otro parámetro que necesita el juego es la lista de jugadores. Y acá sí sé que una lista, y sospecho que una lista de jugadores, porque dice jugadores, y si no, por defecto es una lista vacía. Entonces, yo ya sé ahí que necesito una lista de jugadores. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear esa lista de jugadores. Y acá voy a poner a Fernando, a Ezequiel, a Jorge y a Joana. Y ahora sí puedo instanciar entonces mi juego, que le voy a llamar juego, que va a ser del tipo juego. Y ahí sí le paso la cantidad de jugadas que voy a hacer. Yo en este caso le voy a poner 6. Y le paso la lista de jugadores. Ahí ya tengo instanciado mi juego. Y luego el inciso me dice hacerlo jugar. Entonces yo me vengo al método de juego y veo que tengo un método de jugar. Entonces lo único que voy a hacer es invocarlo. Y aquí, chicos, como les decía, para usar un método de una clase, yo primero la tengo que instanciar y después la invoco al método llamando a la variable, llamando al método y los paréntesis. De esta forma, yo llamo a este método. Y aquí ya hice, en esta parte, ya hice el otro inciso. De instanciar con otros jugadores y hacerlo jugar. Lo único que me falta es el último, que es mostrar las posiciones. Entonces yo me vengo al juego, veo que tiene un método mostrar posiciones, que sospecho que lo que hace es solamente mostrarme la tabla de posiciones de los jugadores. No necesito más análisis que eso, solamente lo voy a usar. Entonces hago un juego punto mostrar posiciones y lo invoco. Y ahí ya resolví el último punto. Y resolví el coloquio. Era bastante sencillo una vez que lo entendían, la dificultad radicaba en solamente entender el código y bueno, entender cómo instanciar los objetos y usarlos. ¿Hasta ahí, chicos, se entendió?
Claro, yo creo que por ahí uno perdía tiempo en tratar de entender un poco más al código y ahí perdés tiempo. Sí, ahí se pierde tiempo. Leyendo el código se lee tiempo, se pierde tiempo. Pero es Mm. bastante común leer código. No, Ariel, 100% confiabas en el otro programador. Pero no, sí, chicos, se lee bastante código de otras personas, más de lo que uno escribe. Así que eso está bueno que lo practiquen. Lean código de otras personas, los van a hacer mejorar como programadores. Pero una vez que ya lo sacaban, después era bastante sencillo la resolución. Esto debería andar, ni lo ejecuté yo. Y ahí está. Muestra y muestra la posición. Ganó Jorge y ganó Joana. Los dos con 66 puntos. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? O sea, nuevamente con el tema, viste, yo también perdí mucho tiempo en darme cuenta cuáles eran los getters y los setters. Y en este caso no necesitábamos ningún setter porque evidentemente no había ningún reemplazo, No había ningún ninguna reemplazo. asignación no hay ninguna modificación, digamos, un reemplazo de variable ahí. Hubo En chicos ca- que me hicieron los setters de puntos y nombres, también lo di válido, y otros hubo chicos que me hicieron el setter y getter de todos los atributos, también lo di válido. o sea, no Pero está mal solamente eso, por las dudas. por las dudas, exactamente, porque Claro, tampoco es que nos vamos a volver locos por cuántos son, dos líneas en código acá, dos líneas en código acá. claro. Pero sí, solamente se necesitaban estos dos. Profe, pero es buena práctica siempre hacer todos los setter y los getter de las propiedades que tengan los objetos, ¿o no? Por más que no las vayamos a usar. Sí, es buena práctica porque te acostumbras a escribirlo, mantener la rapidez, no te los olvidas, ya lo hace un hábito, digamos, un hábito en tu forma de programar. Pero sí, por ahí capaz te olvida uno, pero bueno, no es tampoco la diferencia que va a ser, digamos. Pero sí, está bien. Por eso lo di como válido a los dos. O sea, no creo que ahora sea el momento de optimizar, no creo que esto me ahorre más de medio byte de memoria RAM, digamos. O sea, Claro, no hace la diferencia. ¿Se entiende? sí, Acá ahí no está está. la optimización si uno quiere buscar optimización. Si yo tengo 6 de esto, 10 de esto, 20, no optimizo nada, digamos. La optimización va por otro lado. Bien, a otra consulta. Sí, al crear un setter se puede modificar el atributo desde afuera, digamos. Exactamente. Pero bueno, si a mí más me interesaba, y depende de lo que se quiera resolver, a veces sí necesitamos que se pueda modificar desde afuera y otras veces no. En este caso, si hago un juego, no nos convendría no modificar los puntos desde afuera. Pero para mí más el concepto del ejercicio era entender el código y poder aplicar las clases, usarlas, como que igual lo di como válido, no lo iba a desaprobar si me hacían un setter. Pero es como dice la compañera, depende del problema. Si nos conviene o no que se modifique desde otro lado los atributos. ¿Se entiende, chicos? Profe, yo tengo una consulta, pero no tiene que ver con el coloquio. Es Eh, sí, decir la B, vamos y
Si por ejemplo uno tiene una sucesión de if y el if, muchas, 6 7 condiciones, y un else para una condición default, ¿se puede Sí, usar los break estando 100% seguro? Por ejemplo, si entra en un if o en un elif, yo ya sé que las otras condiciones no las va a evaluar, ¿se puede usar el break? Porque en Python no tiene switch case como en otros lenguajes donde entra el switch y corta el resto de la ejecución del código. ¿Se puede hacer eso o sí hay que dejar que siga, digamos, la evaluación de los if else? No sé si me explico. yo no soy partidario de usar el break, pero si vos lo querés usar en esos casos, sos libre de usarlo. Pero es verdad, en Python no existe el switch. Eso, que el switch también usa los break Claro. y te lo enseñan con break. Así que yo sí, usalos, si te simplifica la lógica y usalo. Eso ya queda en cada uno. Bueno, profe. Pero sí, si es mucho if, si hay muchos if anidados, también ya habría que empezar a ver otra, a pensar de otra, de refactorizarlo, se llama, de ver si se lo puede plantear de otra forma la solución, para que no quede así de esa forma, con tanto if anidados. Bueno, profe. Gracias. No, yo no recomiendo, pero lo van a ver en todos lados el break. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Hijo de puta. Bien, entonces cerramos el coloquio, pasemos entonces, continuemos con el tema. Déjenme que acomode esto. ¿Y quién más vino? A ver, tengo a Gaby. Bien. Acá tengo a Pablo. Pablo Sandoval. Bien. Tengo a... ¿Qué más? Sandra, no la veo a Sandra. ¿Dónde está Sandra? Ahí está, ahí la vi. Sandra. Y me falta Pablo Ramos. ¿No está Pablo? No, no está Pablo Ramos. Bien, me queda él nomás. Bien, esto entonces ya está. Podemos pasar acá. Esperen un segundito, chicos, que revise un archivito. CP2. A ver. Bien. Ok. Bien. Oh, bien. Bien. Ujú. Acá. Ok. Si no, bien, ahí está. Listo, ya los tengo. Eh, Bien, ¿alguna duda del práctico, chicos, de tema ficheros? ¿Cómo avanzaron? ¿No hay dudas? Profe, ¿podemos repetir esa partecita de la inicialización de la carpeta, eso, de los ficheros? Sí, sí, bueno, y lo tengo que hacer igual de todas formas Sí, a porque mí, profe, lo único que me complica también un poco es eso de la creación y la apertura del fichero. Y después el resto más o menos va con práctica. hablan de la creación o de montar el drive. Sí, en realidad un poco de todo eso, porque la verdad que yo ahí me complico ahí
toda la parte esa operativa. Yo ahí las dos, como cuando quise crear archivos nuevos, carpetas nuevas y ficheros nuevos, ahí me costó, digamos, poniéndola en otro tipo de carpeta, usándole otro tipo de directorio. Bien, a ver, veamos. Tengo acá, excepción, share. Ahí se ve, chicos. Sí, profe, se ve. Bien. Bien, lo primero que había que hacer, che, ¿por qué no me muestra acá el... Ahí está. Primero que hay que hacer siempre que cuando ingresen al libro, al Google Colab, es montar el drive. ¿Ves? Yo ahora no lo tengo montado, pero siempre hay que ejecutarlo. Conectar con Google Drive. Selecciono el correo. Y le doy permiso. Carga, carga, carga. Tenemos que cargue. Y me sale que fue montado en esta dirección. Y me dice que el driver fue montado también. Entonces yo actualizo aquí y ya me sale mi drive, el drive personal de cada Zoom. Entonces yo lo que hice fue aquí crear una carpeta que le llamé archivos, donde ahí fui trabajando los ejercicios de este práctico. Entonces, como le dije, la dirección es content/drive, /drive me deja en esta carpeta. Entonces yo desde ahí, para llegar a mi carpeta, tengo que ver que sigue My Drive, que es otra carpeta, que la puse acá, después hay otra carpeta que se llama archivos, y ahí es donde yo tengo los ficheros. Esa es la forma de poner dirección, un directorio. Yo podría crear otra carpeta acá, archivo 2, y lo único que tendría que poner acá es archivo 2. Hasta ahí, ¿vamos? ¿Hasta ahí se va entendiendo, chicos? Bien. Esa era una duda. ¿Cuál era la otra duda? Capiche. Sí, esto del manejo de directorio es práctica nomás. Si usan mucho la terminal, ya deben estar reacostumbrados a esto. Pero si no, bueno, es práctica, ¿no? Además, si usan algún Ubuntu, alguno de esos que es puro consola. Bien, ¿cuál era la otra pregunta? Entonces, ¿cuál era la otra duda? No voy hace años ya, Güemes. ¿Hay otra pregunta? Creo. O continuamos con el nuevo tema. ¿Estamos bien? ¿Avanzamos entonces con el tema? Bien. Bien, ¿dónde nos habíamos quedado? Tengo las diapositivas. ¿Dónde está CSV? Tengo acá los ficheros. Acá. Ahí está. Bien, nosotros en la clase pasada ya habíamos lo que era el tema de ficheros. Particularmente ya habíamos trabajado con ficheros TXT, pero también habíamos visto que hay otro tipo de ficheros, los CSV y los JSON. En esta clase vamos a ver los que son los CSV. Acuérdense que el CSV o la extensión solamente nos indica cómo está codificado adentro del archivo. CSV nos indica entonces que adentro los valores van a estar separados por coma. Generalmente están separados por coma. Se puede usar otro separador, sí, el punto y coma, lo van a ver mucho también. Pero por lo general es la coma. Entonces, como decimos, es uno de los más comunes y sencillos para almacenar una serie de valores como tal.
Este tipo de archivos generalmente los van a generar o lo van a ver muchos si trabajan con Excel o algún similar como el Google Sheets, que permite importar archivos de esta forma. Entonces, cada fila va a representar una línea diferente, mientras que los valores que forman una columna aparecen separados por un carácter concreto. Este carácter en concreto, por lo general, es la coma. Entonces, como le dije, el software lo que más lo van a ver. Ah, mira vos, Jorge, no sabías. Ahí tienen otro que tiraba CSV. Bien. Por lo general, ¿dónde lo van a ver mucho este? En las planillas, ya sea Microsoft Excel, Google Sheets o LibreOffice, si alguno usa LibreOffice. Entonces, como es muy común en trabajar con estos archivos, pero muy común, Python incorpora una librería exactamente para facilitarnos la tarea de trabajar con estos archivos, que nos permiten leer y escribir en esos archivos. Entonces, por ejemplo, si yo necesitara crear un archivo CSV, yo puedo usar, por ejemplo, importo la librería y supongamos que yo a esta variable contactos que tiene una lista de personas y la primer tupla es la cabecera, o sea, la cabecera significa que me va a indicar el título o qué representa cada columna y el resto son las personas. Entonces la primera columna va a ser el nombre, la segunda la profesión y el tercero el correo. Eso me indica la cabecera. Entonces yo teniendo esa lista, yo quiero generar un archivo CSV con estos datos. Entonces, volvemos a lo mismo. Puedo hacer un with y un open. Acuérdense, siempre abrimos el archivo. ¿Cómo era la secuencia para trabajar el archivo, chicos? ¿Qué era lo que siempre se hacía? Bien, se abre, se trabaja y se cierra. Perfecto. Entonces, acuérdense, con el with ya lo abríamos y lo iba a cerrar automáticamente. Entonces, hacemos un open. Acá le paso la ruta del archivo. En este caso está en el mismo directorio, así que le puedo poner solamente contactos.csv. Lo voy a abrir en modo creación y escritura. Y voy a decir que el salto de línea va a ser el new line va a ser el salto de línea. O sea que la nueva línea va a estar dada por el salto de línea. Luego le asigno un alias al archivo, o es como darle una variable, en este caso CSV file. Y adentro, sí, lo que yo necesito para escribir en un archivo CSV es definir un escritor. Acá le pusieron writer en inglés, es definir un escritor. Entonces yo llamo al módulo CSV y llamo a la función, invoco la función write, en donde el writer va a recibir el archivo y el delimitador. El delimitador es cómo van a estar separados en el archivo los elementos. En este caso, le estoy indicando que me lo separe por comas. Entonces, yo aquí indico el formato como quiero ir escribiendo en el archivo. Eso es básicamente lo que yo estoy indicando acá. El formato de cómo voy a escribir en el archivo, para facilitarme la tarea. Entonces, luego, lo único que tengo que hacer es recorrer la lista. Entonces, para cada contacto de la lista, voy escribiendo en el archivo. Entonces, el escritor, el writer, hago un punto writer row. Esto significa escribir fila en inglés. Y lo único que le paso es la tupla. Entonces, se para acá, le agarra la primera tupla y le escribe en el archivo. Como yo ya estoy usando el escritor, ¿cómo me va a escribir esto? Con el formato que yo le estoy dando acá. El primer elemento, coma, el segundo elemento, coma, el tercer elemento. Va a pasar a la siguiente tupla, va a agarrar esta, va a escribir el archivo y va a hacer el primer elemento, coma, el segundo elemento, coma, el tercer elemento. Y ese formato ya me lo hace esta partecita de acá. Lo indicamos acá y entonces lo usamos. Nos facilita el trabajo. Eso para escribir. ¿Hasta ahí, chicos, se va entendiendo? Bien, y presten atención. Write row recibe una tupla o una lista, cualquiera de las dos. Bien. Profe, una consulta, disculpe. Sí. El delimitador ahí, que es una coma, sí o sí tiene que coincidir con el delimitador que uno tiene en la tupla. No.
Acá le podríamos poner una punto y coma, le podríamos poner, no sé, una barra. Acá le indicamos cómo queremos que nos separen el archivo. Nada más. Ah, bien, bien. Si no le ponemos nada, podemos no poner esto y por defecto le va a asignar la coma como delimitador. Bien, esto para la escritura. Entonces, repasando el módulo CSV, tiene varias funciones y clases disponibles para leer y escribir. Entonces, como le dije, tenía para leer, para escribir un diccionario, para leer un diccionario. Luego, para leer un archivo CSV, hay que hacer lo mismo. En este caso, abrimos el archivo, lo abro en modo lectura, e indico cuál va a ser la nueva línea y le hago un alias. Y acá, en vez de definir un escritor, necesito definir un lector. Donde el lector le voy a indicar cómo es el formato del archivo. Entonces le hago un csv.reader, le paso el archivo e indico cuál es el delimitador que está en el archivo. En este caso, la coma. Luego, en Dector voy a recibir una tupla, o sea, cada fila me la va a traer una tupla, entonces yo lo puedo leer. Puedo hacer un nombre, una profesión, un correo en esa tupla. Y luego lo imprimo. Y así se lee un archivo CSV. En lector recibo la tupla, un renglón que me lo va a transformar en una tupla. Y después lo puedo trabajar. Hasta ahí, chicos, es bastante sencillo CSV. ¿Vamos bien, chicos? Bien. Entonces, la función reader recibe como parámetros el archivo y el delimitador de columnas. Y devuelve un objeto reader, el cual es iterable. Una vez creado el objeto reader, al que llamamos lector, podemos iterar sobre él. En cada iteración, lector va a devolver una lista que representa cada fila. Bueno, acá tenemos la función writer. Para escribir un archivo CSV vamos a usar un objeto writer y su método writeRow. El método writeRow escribe en el archivo los datos pasados como parámetros como una fila completa. Bueno, esto es tan repetido esta diapositiva. Acá tenemos lo mismo que vimos hace rato para escribir. Bien, esto es lo que ya le expliqué. Está repetido esto. Bien, una vez que ya ejecutamos estas que vimos hace rato, donde teníamos la lista con tuplas y lo escribimos en el archivo CSV, nos va a generar un archivo de esta forma, como le digo. Un elemento, coma, un elemento, coma, y ahí. Y después abajo, de nuevo un elemento, coma, y así. Donde cada columna representa algo. En este caso el nombre, la profesión y el correo. Esto es un formato CSV. Es como un TXT solamente con un formato. Nada más. ¿Cómo, Ariel? ¿Un error de qué, por ejemplo? ¿Vos decís que acá le falta algo? Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, sí, lo que decía era si en alguna línea hay un valor nulo o hay un valor en blanco. Sí, Por ahí. ejemplo, si acá desarrollador web estaría vacío, acá va a ser coma, coma, y va a seguir el otro. Ah, ok. O sea, te lo va a dejar coma, coma seguidos, no va a haber nada. ¿Y para la lectura no hay drama? No, porque te devuelve un vacío. Ah, ok. Un ¿Vacío o elemento nulo? vacío. Sí, vacío o nulo. No me acuerdo muy bien qué. Pero, o sea, te lo lee, pero no te trae nada. No te va a dar error. Bien. Ok, gracias. Y bueno, después vienen los ficheros JSON. Eso ya lo vemos el miércoles. Entonces, hasta aquí, chicos, se entendió lo que es un archivo CSV. No es más de lo que veníamos viendo. Profe, entonces, ¿cuál sería la función del fichero CSV? La función, Claro, ¿para qué sería que lo íbamos a necesitar o en qué momento lo aplicamos? cuando tengas que trabajar con archivos CSV, no sé, viene
no sé, tu futuro jefe te trae, porque los usuarios al final usan mucho Excel, te trae un Excel, no sé, acá tenés toda la venta del mes y dice procesala. Y vos no querés trabajar en el Excel, entonces la tenés que pasar, no sé, a la base de datos, al sistema, la tenés que procesar. Entonces vos agarrás, generás un archivo CSV y te decís, bueno, lo voy a usar en Python y ya tenés librerías para facilitarte la tarea vos, digamos. Ah, O buenísimo. sea, depende del problema en sí, pero bueno, eso fue un ejemplo. Entonces vos en vez de ponerte a hacer a mano cómo vas a ir formateando y todo, que sí se puede porque vamos a hacer un ejercicio de las dos formas para que vean que se puede hacerlo con lo que vimos en TXT, pero no, va a ser más fácil usando ya la librería CSV. Para esos casos nos sirve. Está ¿Alguna bueno. alguna otra consulta, chicos? Profe, y en el caso ese de que uno guarde de un Excel a un CSV, cada valor de cada columna estaría separado por la coma, ¿así vendría a ser? Sí, sí, sí. Cada valor te lo separa por coma. No sé si alguna vez hicieron un CSV. No, la verdad que no. Yo le comentaba ahí en el chat de lo de los archivos de agenda, porque una vez me tocó pasar una agenda de un celular viejo a un Android y la única forma era con CSV, pero tuve que ir pasando, digamos, a mano, contacto por contacto con su teléfono y bueno, en fin, no viene el caso, digamos. Pero fue la única vez que trabajé con un CSV. Sí, si quieren, después crean un Excel, le llenan de datos y después ahí creo que dice archivo guardar, buscan el formato CSV, lo guardan y después lo abren con un TXT y van a ver que están separados por coma, por punto y coma, no me acuerdo cómo lo separan. Y eso estaba bueno porque en su momento, bueno, creo que cambió, el Excel era una extensión privada, o sea, no había forma de poder abrirlo si no eras Microsoft, digamos, no había forma de saber cómo estaba codificado. Entonces el CSV te daba esa posibilidad de poder procesar lo que estaba adentro. Pero creo que ahora existe un formato de Excel que lo podés ver cómo está de adentro. Pero bueno, no sé muy bien. Bien, vamos al práctico. A ver. Bien, con lo que vimos pueden hacer, yo no, pueden hacer el ejercicio 6. El ejercicio 6 hay mucha explicación, pero es mucho más cortito de lo que creen el ejercicio. Entonces el ejercicio 6, el ejercicio 8 y el ejercicio 9. El ejercicio 9 lo pueden hacer tanto usando, lo tienen que hacer de dos formas, usando el módulo que acabamos de ver, el importar CSV, y también hágalo usando lo que vimos en TXT. De las dos formas. Así ven que de las dos formas se puede trabajar, pero que usando el módulo CSV nos facilitan las cosas. ¿Bien, chicos? Ok, profe. Entonces, bien, era el Bueno, profe. 6, el 8 y el 9. Bien. Ya llegó Pablo Ramos. Pablo, no lo veo. Entonces, ¿dónde está Juan Pablo? Bien. El 6 nos piden
que hay que crear un programa, un algoritmo, que lea una lista de personas y que las personas ya nos los dan en este archivo, en el personas.csv, que si ustedes lo abren, ven, es una lista de personas. Tenemos que usar este archivo para trabajar el 6. Entonces, continuamos en el archivo personas.csv. Dice, luego hay que hacer que lo ordene alfabéticamente y muestre el resultado de la ordenación. Entonces, básicamente hay que leer el archivo y mostrarlos ordenadamente. Entonces aquí nos empiezan a explicar un poco las funciones que nos van a servir para resolver el ejercicio. Nos dice que para ordenar datos podemos usar el sort o el sorted. Bien, entonces, acuérdense, si nosotros teníamos una lista y hacíamos un lista.sort, nos iba a ordenar la lista. ¿Cuál es la diferencia entre sort y el sorted? Ya les explico una vez que veamos el sorted. Entonces, también disponemos de la función sorted. Ese sorted también nos va a ordenar un iterable y a su vez nos permite utilizar otros criterios de ordenación. O sea, nosotros ahí podemos definir en base a qué queremos que se ordene. Dice, ampliando las posibilidades de sort. ¿Cómo funciona sorted? Le tenemos que pasar el objeto a ordenar, la lista. Tenemos que indicarle en base a qué queremos que ordene. Es una llave en base a qué queremos que ordene. Y reverse si queremos que nos invierta o no en la lista. Entonces la función sorted devuelve un objeto con los elementos ordenados. Si se utiliza el argumento key, se aplicará a cada elemento de la función indicada. Para obtener elementos ordenados con orden inverso hay que incluir el argumento reverse con el valor true. O sea, básicamente sorted ordena lo mismo que sort. La diferencia es que sort ordena sobre la lista original y sorted deja la lista original como estaba y nos devuelve una nueva. Esa es la principal diferencia de los dos métodos. Uno trabaja sobre la lista original y el otro nos devuelve una copia ordenada. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, aquí básicamente nos van a dar ejemplos de cómo funciona sorted y de cómo podemos usar los criterios de ordenación. Ahí ya lo vemos salir. Entonces, por ejemplo, tenemos una lista 1 que tiene palabras de distintos tamaños y después tenemos una lista 2 que tiene cadena de textos que representan números. Tenemos el 10, el 30, el 20, el 40. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo es, yo quiero ordenar la primera lista, pero el criterio de ordenación quiero que sea el tamaño de cada palabra. No que me ordene alfabéticamente, sino que me ordene por el tamaño de la palabra. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo voy a usar la función sorted y le voy a pasar la lista 1. Y como key, o sea, como key, le voy a pasar que el criterio de ordenación sea el tamaño. Bien, acá yo le estoy pasando una función, el len, sin los paréntesis, solamente le paso el nombre de la función. Entonces, ahí yo le estoy indicando que me ordene por tamaño. Entonces, si yo vengo acá abajo, como pueden ver, me ordeno la lista por longitud de cadena, poniéndome primero en la primera posición ABC, después ABCD, y así sucesivamente iba con las palabras con mayor tamaño. Ahí yo di un criterio de ordenación. O por ejemplo, si yo quiero que me la dé en inverso, le tengo que llamar de nuevo a sorted, lista 1, hago el mismo criterio, pero en reverse le pongo true. Lo que va a hacer eso es me la va a invertir a la lista. Otro ejemplo, yo tengo la lista 2 que tiene cadenas de texto pero que representan números. Entonces yo quiero que me ordene esa lista de cadenas de texto pero por el valor numérico. Entonces como llave le puedo pasar la función int. Acuérdense que la función int me iba a convertir a tipo de dato entero. Entonces de esa forma yo le indico que me ordene numéricamente pero que me mantenga las cadenas de texto. Entonces si yo ejecuto eso, como pueden ver, me ordena la lista de acuerdo al valor numérico. Eso es lo que hace sorted y los criterios de ordenación. Y luego, como decía acá al principio, tenemos el item getter. ¿Para qué nos sirve el item getter? Nos sirve también para definir criterios de ordenación cuando los elementos que queremos ordenar, por ejemplo, son un diccionario.
Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una lista de diccionarios, donde ese diccionario tiene nombres, y yo quiero que el criterio de ordenación sea el nombre, con el item getter puedo conseguir eso. El item getter viene en el módulo operator, y eso hay que importarlo. Entonces acá nos dice, por ejemplo, nos permitirá ordenar una lista de tuplas o de registro por el índice de uno de sus campos, donde el primer índice es el 0, el segundo el 1 y así etcétera. Donde eso, bueno, eso ya lo sabíamos. Entonces, por ejemplo, yo tengo la lista, una lista, donde es una lista de tuplas. Acá tengo una tupla, acá tengo otra tupla, acá otra y acá otra. Y adentro de cada tupla, un elemento es el nombre y el otro sospecho que le da. El nombre le da. Entonces, si yo quisiera ordenar, por ejemplo, por la edad, acá hagamos un import de operator. Por ejemplo, si yo quisiera ordenar por la edad, o sea, por el segundo campo, llamo a la función sort. Le paso la lista. Le paso el key. Y acá defino el criterio de ordenación. Entonces pongo operator.itemGetter y le paso el índice por el que yo quiero ordenar. O sea, el elemento por el que yo quiero ordenar. En este caso, el 1. El 1 es la edad. Y que no me invierta la lista. Entonces me va a ordenar la lista por edad. A ver si yo ejecuto esto. Como ven, a la lista esta primero me pone Carmen Sandiego con 22, María Pérez con 24, después Jimena Salas con 33 y José Villegas con 43. Me ordenó según, sí, no sé quién hizo los ejemplos, pero un juego viejísimo ese. Pero bueno, básicamente el item getter me va a permitir ordenar según algún índice de alguna tupla, alguna lista. En este caso podemos decirle por el nombre. Si yo acá pusiera que quiero que me ordene por el nombre, entonces acá en vez de poner 1 le pondría 0. Si yo lo ejecuto, me ordena, me vuelve a ordenar por el nombre. ¿A dónde cambié el 0? Ah, no, puse acá. No puse 0, es verdad. Puse de nuevo 1. Ahí está. Me ordena según el nombre y el apellido. De nuevo tenemos otro ejemplo. Ah, en este ordenado por nombre y en orden inverso. Bien. Pero básicamente eso conseguimos con el item getter. Que igual a lambda. Lambda es como una función, representa como una función que uno le pasa como parámetro, donde se puede indicar criterios de ordenación. No va, yo al menos no les voy a mostrar eso porque sería confundirlos más todavía de lo que ya por ahí capaz están confundidos. No, ese estaba, Fernando, estaba en el coloquio. Sí, La sí lo ordenación vi. ese de juego. Por eso Sí, te no sé preguntaba. por qué lo pusieron ahí, pero sí, también sirve para indicar criterios de ordenación o para hacer otras cosas. Un lambda es como una función que le pasamos a otra función. Resumiéndolo así nomás, no tiene otros conceptos, pero es básicamente eso. Y se utiliza muchísimo en el paradigma de programación funcional. No, nosotros por el momento usemos el operator.itemGetter y nos va a servir bastante. El key hace eso, Ariel, nos permite definir el criterio de ordenación. O sea, con esa key es cómo va a ordenar la lista, en base a qué criterio. Sí. Entonces, una vez que ya leímos toda la explicación, acá ya nos dan más o menos el ejercicio resuelto. Porque nos dan un código, dice leer un archivo con reader. Acuérdense, en reader era para leer archivos CSV, utilizando el módulo CSV y mostrar ordenado por tercer campo, con la función itemGetter. Si yo me vengo y abro el archivo personas, el tercer campo es... A ver, esto lo movamos.
ese es el nombre. A mí no me gusta si yo lo ordené por apellido, así que lo cambié. Pero ustedes si quieren lo ordenan por lo ordenan por la fecha de nacimiento, pero bueno. Yo lo ordené por otra cosa. No, es por tercer campo y acá le pone 1. No, bueno, pongamos acá. Segundo campo. Ahí está. Entonces, básicamente, acá ya nos están dando la solución del ejercicio, donde primero abre el archivo, acá abre el archivo, después define el lector para poder trabajar el CSV archivo. Luego, una vez que ya tiene acá el iterable para leer el archivo, lo que hace es, lo ordena, donde le pasa el iterable, que está acá, le pasa el criterio de ordenación, como pueden ver, operator.itemGetter 1, que sería el apellido, esta columna, y luego le indica que no invierta la lista. Y luego muestra la lista ordenada. Esto es la solución del ejercicio. Pero dice, al código anterior, acomodarlo para que quede definida una función en donde recibirá como parámetro el nombre del archivo a leer. Entonces a esto hay que ponerlo en una función. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para empezar, yo sé que voy a necesitar la librería CSV y la librería Operator. Luego yo voy a definir una función que le voy a llamar mostrar archivo ordenado y le voy a pasar la ruta del archivo. Luego, como siempre, primero se abre el archivo, voy a usar un with, le voy a poner un open, le voy a pasar la ruta del archivo, lo voy a abrir en modo lectura, le voy a indicar que la nueva línea es comillas vacías y le voy a poner un alias al archivo, que le voy a llamar archivo. Bien, aquí la nueva línea. La nueva línea es dónde o con qué carácter va a comenzar la nueva línea. Ustedes podrían poner esto indicando que la nueva línea va a ser con un salto de línea, pero el problema se viene dado en que, creo, no me acuerdo bien, pero creo que en Windows la nueva línea está dada por N, si no me equivoco, y en Linux la nueva línea está dada por N o N. O al revés, no me acuerdo. Entonces, si ustedes ponen así y esto lo ejecutan en otro sistema operativo, capaz que le dé error. Y si ponen así y ejecutan en otro sistema operativo, les va a dar error. Entonces, para solucionar eso y que sirva en todos lados, componiendo las comillas vacías, ya se soluciona. ¿Se entiende esa parte, chicos? Es para que haga el salto de línea nomás, ¿que no? Sí, es para que no importa el sistema operativo que uses, funcione. Bien, entonces, yo una vez que ya tengo el archivo abierto, voy a definir mi lector. Yo le voy a llamar lector. Entonces voy a hacer csv.reader y le paso el archivo. Acá podrían poner el delimiter. ¿Cómo era? Delimiter. ¿Cómo se llama? Delimiter. Bien. Delimiter. Así. Delimiter. Le podrían poner la coma. Si no le ponen, por defecto va a ser la coma, así que no le voy a poner. Y bien, ya tengo entonces mi lector. Entonces ahora solamente tengo que ordenarlo. Voy a hacer una lista ordenada que va a ser mi variable donde voy a almacenar el archivo ordenado. No el archivo ordenado, sino lo que leí del archivo lo voy a ordenar. Acuérdense, yo acá leo el archivo, entonces acá yo tengo un iterable que tiene el contenido del archivo. Ya en sí no es el archivo en sí. Entonces lo voy a ordenar con la función sorted, que recibe como primer parámetro un iterable, en este caso le voy a pasar el lector. Luego el criterio de operación, entonces pongo OK igual, y acá hago operator.itemGetter, y quiero ordenar por apellido. Entonces el apellido está en la segunda columna, entonces el índice sería el 1. Y no quiero que me ordene la lista, entonces podríamos poner reverse igual a false, pero por defecto ya está en falso, así que si quieren no lo ponen.
Listo, entonces ya tengo la lista ordenada. Ahora lo único que quiero hacer es mostrar. Entonces para mostrar podría hacer un for. Entonces para cada fila que esté en la lista ordenada, voy a hacer un print de la fila. Y listo. Luego en el programa principal necesito una ruta del archivo. Y voy a copiar la que tengo acá, donde yo tengo mi archivo de personas. Ustedes pónganlo donde ustedes lo tengan. Y voy a llamar a mi función mostrar archivo ordenado. Ordenado. Y le paso la ruta del archivo. Entonces, esto que tengo acá a la derecha, me lo debería mostrar ordenado. Lo ejecuto. Y ahí está, me lo muestra ordenado. Y eso sería todo el ejercicio. Que básicamente acá ya lo tenía, que solamente acá lo puse dentro de una función para que quede más bonito. ¿Se entendió, chicos? Profe, Sí, profe. Bien, ahí les paso esto. Y después, bueno, el ejercicio con el otro que teníamos que hacer. Acá. Y ya lo paso por el WhatsApp. El otro ejercicio, el 8, es muy parecido. Tienen que leer esto. A cada renglón, transformarlo en un diccionario. A ese diccionario agregarle una lista y después mostrar la lista. CT2. Sí, los diccionarios son pares de valores. Llave, valor, llave, valor. Es que eso es lo que tiene el archivo personas. Por eso vos tenés que armar un diccionario con los datos que tenés en el archivo. Por cada renglón vas a crear un diccionario y a eso lo agregás una lista.
Creo que no muestra porque hay una parte donde haces dict de corchete ID y es diccionario corchete ID en la parte de CSVDIC, en la función de CSVDIC. Lo que sí, la idea del ejercicio es que un diccionario tenga, por ejemplo, ID, el ID, nombre, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Y ese sea de un renglón. Coma, el otro diccionario para la otra persona, así, y esa sea la lista. Bueno, profe, ahí me fijo. Pero así, va muy bien, Jorge. ¿Cómo van con el proyecto final, chicos? Yo no sé por dónde comenzar, profe. No, perdón, no vi quién habló. Yo, profe, Santiago, no sé por dónde comenzar. ¿Estás en un grupo, Santiago? Sí, estoy en un grupo. No te veo. ¿En cuál grupo estás? Ah, claro, el grupo 2. Bueno, Roger, nos vemos el miércoles. Siempre por el principio. Lean el proyecto, el enunciado y pensá qué clases vos necesitas para darle soluciones. Empezá por ahí. Anotar en un papel, no importa si después lo revisamos y lo vamos refinando, pero empezá por ahí. Que capaz que yo necesito usuarios, necesito asientos. A ver, ¿cuál eligieron ustedes? El super. Necesito usuarios, capaz que también necesito productos. Y empezar por ahí, ¿qué vos vas a necesitar para darle solución a ese problema? Profe, ¿se pudo fijar en el nuestro? Le mandé una invitación al Drive. Ahí Lo vi, definimos. lo anoté, pero todavía no pude revisar nada. Pero igual Bien, son el profe. único grupo que mandó un repositorio y el Drive. Y después hay el grupo 3, donde está Gaby y Tomás, que solamente vi el Drive, pero no vi el repositorio. Pero sí, ya me voy a poner a revisar y les voy a ir diciendo.
Pero siempre empiecen simples y ahí parten desde el comienzo. Profe, y en el del cine, la parte donde dice no se contemplan los procesos relacionados a la tarjeta de descuento, vendría a ser que el sistema no calcula los descuentos ni nada de eso y eso va por aparte. A ver, déjame que lo lea porque estuve leyendo solamente el del súper y ya mañana iba a arrancar con el del cine. Sí, igual no hay problema, todavía no es que estemos en esa parte, pero es como para tenerlo en cuenta. No, significa que si no los hacen a esos procesos, o sea, que si no los tienen en cuenta, no va a haber problema. Ah, buenísimo. O sea, si no los hacen, no hay problema. Igual este es CT2. Claro, el próximo Chainpon empieza la semana que viene. Cuando empecemos a ver base de datos. O sea que tienen tiempo esta semana todavía, chicos, ustedes para pensar las clases. Del 8 al 17, una semanita. Pero sí, no se compliquen tanto de pensar más allá, empiecen por lo básico. Lean, a ver, leamos uno. Por ejemplo, del cine. Me dice, solución, me dice. Y ya me habla de cliente y administración, así que ya de por sí, yo necesito algo para poder manejar esos usuarios. Entonces, una clase ya de sí sería usuarios. Después me habla de reservas, de salas, de películas. Entonces, por ahí sospecho que salas sería otra clase. La mía Joana ya lo vio. Y así van leyendo, chicos, y van anotando en un papel. Después se refina, todo se va refinando en iteraciones. Sí, yo lo corrí acá, cambié eso nomás y me mostró por pantalla. Sí, me da un diccionario vacío, o sea, pongo el print del diccionario y me da vacío. No sé Qué por raro, qué. yo lo ejecuté, cambié eso y me mostró un listado de todas las personas. ¿Quiere que le comparta pantalla para que vea, profe? Sí, porque yo cambié eso nomás y lo ejecuté. A ver, ya lo veo, Ariel. Ahí se ve. Bueno, yo ahí le agregué el print para ver, digamos, y si lo corro, me muestra un diccionario vacío. Creo que es por la indentación. Está fuera del width. ¿El print? Ujú. A Ahí, ver. No, tampoco.
Qué raro. Está muy raro, profe. Porque, o no sé si será algo del collab, porque por ejemplo yo copié el ejemplo, lo que usted dio acá, y tampoco me muestra salida de nada. Puede ser, porque a mí sí me mostró tu ejercicio, lo que le cambié eso nomás y me mostró todo. Porque ninguno de los dos. Ah, no, este es otro. O sea, me muestra un diccionario vacío. Pero no sé qué más podrá hacer. A ver, Foride, nombre, apellido, nacimiento y Néstor. Nombre, apellido, nacimiento. Resto un diccionario. Y después, si hacemos diccionario, la lista, agregar diccionario. Sí, capaz que el Google Colab, porque yo corrí el mismo coso y sí me mostró todo. Bueno, profe, ahí cierro todo y vuelvo a probar entonces. Bueno, porque si después querés que te muestro y vaya, yo no modifiqué eso. A ver, veamos. ¿Ves este el que vos me pasaste? Sí, profe. Que estaba Ah, así. sí. Y Sí, yo agarré, puse acá diccionario, lo ejecuto y ahí me muestra. en cosa del diablo. Entonces no sé qué es lo que está fallando. Ya me fijo entonces. Cosa de mandinga. ¿Cómo van con el Nada, ejercicio 8, chicos? ¿Nada? ¿No lo muestra? no, me sigue mostrando un diccionario vacío, profe. A Qué saber, raro. No, a mí sí me lo muestra. Le hago el print del diccionario y me lo muestra. ¿Tiene algo el archivo personas.csv? Capaz que en algún lado se pisó y está vacío y está mostrando vacío, digamos. sí, profe, está vacío. Está vacío, ahí está el tema. Sí, en algún lado capaz que se pisó y se creó vacío y volverlo a subir y ya te debería andar bien. O sea, ya anda bien el algoritmo, o sea, pues, el algoritmo anda bien, el archivo es el que estaba mal. Profe, el teórico, el coloquio teórico hay que hacerlo ahora, ¿no? Antes de las 12, ¿no? ¿Hoy hay coloquio teórico? No sé, a ver, ¿cuándo puso Joana? No, el viernes, profe. El viernes. Ah, de ahí mal el mensaje.
El viernes. Y el lunes probablemente el coloquio práctico. Y ese ya es el último coloquio, chicos. Después de ahí solamente vamos a dedicarnos a hacer el proyecto. Menos Todas mal las que no hay coloquio de base de datos, entonces. O sea, la idea es que todas las clases hagan un pedacito del proyecto y eso que va a ser como los coloquios donde yo voy a ir, vamos a ir viendo cómo van. Van a amar base de datos. ¿Cómo, perdón, Joana? Que van a terminar amando base de datos los chicos. Sí, está bueno base de datos. No se salvan, así que. Me parece más entretenido que esta parte de ficheros. ¿Cómo van con el ejercicio 8, chicos? No sé si ya pudieron ver la parte de lo que dije en el módulo 8. Hay unas diapositivas que se llaman TechInter. TechInter es una librería que nos va a permitir hacer la parte gráfica de nuestro proyecto. Nos permite dibujar botones, ventanas, listados, etiquetas. ¿Dónde está C2? Pero bien, eso es la parte, si lo queremos hacer manualmente, importando la librería y nosotros escribiendo todo para que lo vaya bien. Si no, la otra que vamos a terminar usando, creo yo, es esta página. No sé si ya la abrieron. Yo la voy a abrir aquí en la pantalla. Donde aquí les va... ¿Se ve, chicos? Sí, profe. ¿Cómo borro esto? Bueno, no sé cómo borrar esto, pero... bueno, a ver si lo actualizo. Bien, ahí está. Cancelar. Bien, acá les da una ventana, ustedes la pueden agrandar, achicar y se va moviendo el tamaño, el ancho, el tamaño. Entonces lo que nos va a permitir acá es, como ven, acá tienen la visual y acá tiene el código Python. Si ustedes hacen aquí, le da el código que genera esto. Entonces ustedes lo pueden copiar o descargar al Python y luego lo pegan en su proyecto. Entonces vienen acá a lo visual, por ejemplo, necesito una etiqueta, arrastran, lo dejan ahí, vienen acá, buscan el texto, lo cambian, no sé, por ejemplo, apellido. Entonces yo quiero que esa etiqueta me guarde el apellido. Me vengo al código y como ven, ya solo me agregó el código para esa etiqueta. ¿Ven? La label, que va a tener una fuente de la familia Times, el tamaño va a ser 10. La fuente, el color, que esté justificado en medio, el texto que quiero que aparezca ese apellido, y el lugar que tenga que tener en las coordenadas tantos, con el ancho tanto y la altura tanto. O sea, la librería esta nos va a ayudar a simplificar la tarea, que nosotros en vez de escribir todo esto, ya directamente venimos arrastrando y ya nos va a generar el código. Luego lo copiamos. Entonces lo mismo, yo quiero poner ahora un botón, vengo, arrastro el botón, lo acomodo un poquito, vengo acá y como ven, me agregó el botón. Me dijo que va a ser un botón, la familia, cuál va a ser el texto, dónde va a estar ubicado, y también ya me definió qué va a ser la función, qué es lo que va a hacer cuando nosotros hagamos clic en el botón. Entonces, cuando hagamos botón, se ejecuta esta función y ahí adentro va lo que queremos que haga. Entonces, yo creo, no sé, si ustedes lo quieren hacer a mano o tienen otra herramienta, la pueden usar. Si no usan esto, totalmente vale. Entonces ustedes arman su
su pantallita, luego lo bajan, lo pegan en su proyecto y modifican o agregan las partes para que sea funcional. Esto es lo que hacía Ariel si no había algo de arrastrar y pegar, que creo que en Visual Basic hay algo así que uno arrastra y se va armando. Esta es una herramienta. ¿Qué les parece, chicos? Está bueno, profe, ahorra mucho trabajo. Ahorra mucho trabajo, porque si no tenemos que escribir todo esto a mano y bueno, nos ahorramos más un poquito el trabajo. Y para poder centrarnos más en la lógica que en lo visual. Solamente les quería mostrar esto, así ya van leyendo las diapositivas para saber cómo funciona, cuál es el concepto, que siempre es importante saber, pero nos vamos a simplificar el trabajo usando esto. Y entonces así van a ir armando sus pantallitas. Bien, chicos, ¿alguna consulta? Bien, entonces, chicos, la clase que viene vemos el ejercicio 9. Acuérdense, chicos, lo que faltan de pasarnos el repositorios y la herramienta colaborativa donde van a trabajar. A mí, a Joana, si podemos ir viendo lo que van trabajando y guiándolos. Si no hay otra consulta, nos vemos el miércoles entonces. Bueno, profe, hasta el miércoles. Bueno, chicos, nos estamos viendo. No sé.